¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan ustedes todos muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la CDM de Saltillo Televisión, donde nuestro director general es el señor Willock, que va adelante en las encuestas para ser alcalde de la ciudad de Saltillo. Pues qué bueno, es una gente muy activa, el señor Willock. Ojalá y la gente de Acción Nacional, porque él participa con el Partido de Acción Nacional, pueda, pues en su momento, encauzar, si no, pues por candidato independiente, ¿verdad? Esto es así, así puede ser también. En fin, ahí siguen las encuestas y lo más importante de hoy día, ya lo habíamos dicho, este es el último programa que voy a tener el fin de año, para este fin de año, voy de vacaciones justas a la península de Yucatán, a ver cómo están las cosas allá por Yucatán y la región maya. Y bueno, la noticia que se antoja, como ustedes todos lo saben, hoy la Reserva Federal de los Estados Unidos, después de 10 años de espera, decide aumentar la tasa de interés al 0.25%, es decir, estaba en 0.25, lo suben a 0.50. ¿Cuánto va a costar esto? Pues $1 billón de interés, según el Bloomberg. Si lo subieran a un punto, serían 600 mil millones de dólares. Bien. Pero bueno, esto para algunos analistas pues va a provocar obviamente cierta baja en la actividad económica de los Estados Unidos, porque al fortalecerse las tasas de interés en Estados Unidos, capitales que existen en Brasil, en México, en América Latina, en Asia, van a ir a depositar a los Estados Unidos para aprovechar estas mínimas tasas de interés, a sabiendas de que en el transcurso del año, pues las tasas van a ir subiendo del 25 probablemente al 1 o 1.5. Y esto pues es un problema para los países del tercer mundo o emergentes, como ustedes les quieran llamar, subdesarrollados, otros le llaman dependientes. Pero, ¿por qué es un problema? Porque gran cantidad de capitales, en México hay más de 100 mil millones de dólares, metidos en bolsas, bonos, CETES, lo que ustedes quieran. Y ahora, conteniendo tasas de interés a la perspectiva de alza en Estados Unidos, muy probablemente agarren su dinero, le digan a Banco de México, regrésame mis dólares y ahí nos vemos. ¿Qué es lo que tiene que hacer Banco de México, así como 6 o 7 bancos centrales, entre ellos el de Gran Bretaña, que están en la expectativa del aumento, que estaban a la expectativa del aumento de la Reserva Federal de los Estados Unidos, pues están previendo que ellos también van a aumentar un 0.25. A lo mejor la tasa de interés en México, pues sí, de 3 a 3.25 va a subir. La tasa de interés del Banco de México es del 3%, jóvenes. En Estados Unidos es del 0.25. Entonces, para evitar de que se fuguen estos capitales hacia el país de origen, en este caso los Estados Unidos, pues el Banco de México va a tener que aumentar su tasa de interés. ¿Qué va a representar para México? Pues no sé, 100 mil millones de dólares de pérdida en la actividad, o 50 mil millones de dólares, puede ser el impacto de esta tasa de interés. Me van a decir ustedes por qué. No tenemos a ciencia cierta cuál. Yo comparo con Estados Unidos, es decir, que sea 20 veces más el impacto de Estados Unidos con respecto a México. Porque pues muchas ramas de la construcción, por ejemplo, departamentos, van a tener que aumentar, la venta de automóviles va a tener que aumentar la tasa. Estaba en 11.99 en Scotiabank, o 9.9, la de arriba de 350 mil pesos, pues muy probablemente la suban a 10.5. Igualmente pasa con los créditos con menores de 300 mil pesos. Y en este caso, pues la construcción, los bienes de consumo, los automóviles se van a ver afectada la demanda, porque va a ser más caro adquirir un terreno, un carro, una licuadora, una lavadora, lo que ustedes quieran, en abonos. Es decir, van a meterle el 25.25% a los intereses. También es un problema para la economía mundial. Ya lo había dicho yo aquí, de que si se deben 50 trillones a nivel mundial de dólares americanos, 250 trillones, billones para nosotros. Entonces, estaríamos hablando de que
Este aumento de la tasa de interés del 0.25 todavía no es mucho, pues le costaría al mundo aproximadamente 0.25 por 2, pues aproximadamente unos 500 mil millones de dólares al mundo. Entonces, a Estados Unidos 100 mil millones. ¿Por qué? Porque representa el 20 o 25%. Entonces, el Banco de Estados Unidos es como la banca central ahorita. Es decir, va haciendo punta. Y claro, es una nueva época de subidas, porque ya los retirados de los Estados Unidos, los que tienen fondos mutualistas, que reponen su dinero en la banca, en los fondos de inversión, pues veían ver que sus utilidades eran muy pocas y en algunos de los casos, con algunos países, la utilidad es negativa. Y esto, pues a nadie le gusta tampoco. Las compañías aseguradoras, esas que les hacen a ustedes un seguro de vida, que si ahorita pones $1,000,000 de pesos vas a recibir como 100,000 en 100 años o en 50. Pues no era posible porque estaba deflacionado o estaba la tasa cero. También estaban perdiendo las compañías de seguros, estaban perdiendo los fondos mutualistas y la banca es la más contenta con este aumento de la tasa de interés. Otros, como David Stockman, ya les he dicho, hay un millonario Cell que con ZL que está en Bloomberg diciendo, bueno, que la señora Yellen se tardó 9 meses, que esto puede llevar al mundo a una recesión. ¿Por qué? Dice el señor Cell, porque sencillamente al venirse capitales hacia Estados Unidos va a haber una revalorización del dólar. Al haber una revalorización del dólar, las mercancías y bienes producidos por los Estados Unidos van a tener más dificultad para poderse ubicar en todo el mundo, vendiendo en todo el mundo. Esto para Estados Unidos tiene que haber un ajuste también de esto. La bolsa de valores, obviamente, al darse un aumento de las tasas de interés, tenderían a bajar. Ahorita están aumentando, ¿verdad? Porque mucha gente, como no, la bolsa no ganó nada en todo el año, aquí en México concretamente, y en otros países, pues dicen, bueno, mejor me voy a lo seguro, a una tasa de interés del medio o del 1%. Y ahí se van. Entonces, esto puede provocar una baja de la actividad industrial, de la actividad manufacturera, de servicios en los Estados Unidos. Y también en el caso de México, pues se generan problemas, primero porque debemos el 50%, 52%, la deuda equivale al 52% del Producto Interno Bruto. Y esto hay que pagar un interés. Esto nos va a costar más. Para Coahuila, que debe inexplicablemente los Moreira, de cero deuda se fueron hasta 40,000 millones. Entonces, pues automáticamente esos 40,000 millones equivalen a 100, 200 o 300 millones de pesos más de intereses que debe pagar el gobierno del Estado de Coahuila. Y así está Chihuahua, Quintana Roo, así está Estado de México, Distrito Federal, Nuevo León con más de 100,000 millones. Se dice que todos los estados en la República deben nada más en proveedores 120,000 millones. Ahora, también está el problema de las pensiones a largo plazo, que esa es otra deuda, un pasivo laboral que tiene el Estado mexicano que tiene que ir pagando. Pero por lo pronto sí se espera de que el aumento de la tasa de interés en cierta manera enfríe un poco la economía. Ojalá y no lleguemos a lo que Larry Summers dice con la baja de las materias primas, la baja de la utilidad o de la tasa de ganancia, como hablaba Marx, pues que el año que viene no tengamos menores índices de inversión, por ejemplo, que no haya más empleo del que se está previendo y la economía mundial podría entrar en una recesión, como dice el señor Cell, vamos a entrar en una recesión para el 2016-2017. Bueno, eso va a depender de la confianza que se tenga, del aumento salarial que se dé a nivel mundial. Parece que los automotrices ya lograron un aumento del $29, de 20 se fueron a 29 en los Estados Unidos. Y Obama está pujando para que el salario mínimo suba a $12, de 7 a $12. Eso pues se va a ver en la próxima elección con Hillary Clinton, la presión que van a ejercer los sindicatos en los Estados Unidos, y eso va a permitir que la economía tenga un mejor ritmo de crecimiento. ¿Debido a qué? A los aumentos de los consumos por parte de los asalariados. Entonces, en el caso de la ciudad, volviendo al caso de la tasa de interés, pues se rompe un mito, es decir, esto que hizo Bernanke y la señora Yellen rompió con el mito de los monetaristas de que con mucho dinero se provocaba altas tasas de inflación. Ahí
falló la teoría monetaria, porque pues estamos observando que la inflación a nivel mundial está en 1.5%, o el 1%, en algunos países como Europa, donde casi no tienen inflación. Claro, esto ha venido a ser beneficiado por la baja de las materias primas, que a nivel mundial hemos observado como el petróleo, que ha bajado a una tercera parte de su valor, el oro, la mitad, la plata, el platino, el cobre. El cobre estaba a 3.50, anda en $2 la libra. Entonces, pues todas estas bajas de materias primas han evitado que el sistema colapse por el lado de la inflación. Es decir, hay mucha inflación y esto nos va a provocar pues de que se extorsione con la inflación a las masas que tienen un salario establecido. Al haber más inflación, el que tiene salario fijo en un año pues se ve perjudicado por las altas tasas de inflación. Es decir, es un impuesto que se le está quitando a los pobres, básicamente. Entonces, pues no resultó el hecho de que hayan inyectado 4 o 6, a nivel mundial hasta 10, 12 o 15 trillones. Ya no tenemos ni la cifra porque China ha sido la locura también de inyección de capital fácil. El caso de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón, de todos estos países, Australia, todos han inyectado capital. Entonces, claro que las deudas, como decía yo, se fueron de 60 trillones a 250 trillones en los últimos 10 años. Y esto pues se va a ver perjudicado con el aumento de las tasas de interés que hoy está aplicando la señora Yellen. ¿Por qué la aplicó? Ya lo dijimos aquí, porque el empleo, entre comillas, mejoró, aunque sabemos que hay 9, 10 millones de norteamericanos que viven en el subempleo, pero la tasa de desempleo, la metodología que tienen, bajó del 10 al 5%. El señor Obama está dando buenos resultados de sus 2 cuatrienios que ha estado en los Estados Unidos. Creo yo que va a entregar buenas cuentas, al contrario de lo que hizo este borrachín del Bush, que le encanta el chupe, a Bush chico Jr., y que pues generó la crisis él y el anterior presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, teniendo tasas de interés baratísimas después del atentado de septiembre allá en Nueva York, y generaron tasas de interés bajísimas, sin control, sin regulación, y empezaron los bancos piratas, llamémosle así, o los zombies, a prestar dinero a gente que no podía pagar, y esta gente finalmente se declara insolvente o sin posibilidad de pago, y eso provoca la gran crisis financiera de los años del 2008-2009. Entonces, ahí todavía están los bonos tóxicos, los pagos que no se van a pagar, es decir, los pagarés que no se van a pagar, los documentos que no se van a pagar, las deudas que no se van a pagar, las hipotecas que no se van a pagar. Eso, pues los bancos han ido absorbiéndolo poco a poco con sus propias utilidades, y cómo no van a tener utilidades si les prestaban al 0%. Y ellos compraban acciones, prestaban al doble o triple de sus tasas, y obviamente fueron rescatando o fueron eliminando los cartera tóxica, que nosotros le llamamos en México, una cartera tóxica de gente que no puede pagar. Bueno, esta es una nueva etapa, hay que ver cómo la economía capitalista mundial va a ir respondiendo a esta baja de las tasas de interés. Esto comienza a darle un poco de margen, muy poquitito, a la Reserva Federal y a los demás bancos, para en caso de que haya una nueva recesión, pues bajar nuevamente la tasa e inyectar más capital al sistema. Pero por primera vez vemos en la historia económica deudas estratosféricas y escandalosas a nivel mundial, a nivel local con los estados como Coahuila, a nivel municipal y en fin, en todos los organismos públicos descentralizados o empresas chinas descentralizadas. Entonces, esta tasa de interés, vamos a ver las implicaciones. Por lo pronto el dólar se va a revalorizar. Creemos que las tasas las acciones en Estados Unidos ya no van a aumentar tanto, es decir, están sobrevaluadas, como dice este señor David, David Stockman. Hay una sobrevaluación ya de las acciones en los Estados Unidos, entonces tiene que haber un ajuste. Lo preocupante de todo esto es que entremos a una recesión por la baja de la tasa de ganancia de las materias primas, la baja de inversión, la baja de empleo y muy probablemente también pues puede ser
afectando al salario y a toda la actividad económica. Eso es definitivo. Entonces, esperemos, tranquilos, vámonos de vacaciones tranquilos. Vamos a ver cómo el mundo está respondiendo ante este alza inminente que ya había. Ya había un alza inminente de la Reserva Federal y que cómo se acomodan nuevamente las fichas, quiénes van a ser los ganones. Yo siento que el sector financiero pues es el que presta, es el que tiene más utilidades cuando hay una aumento de las tasas de interés. ¿Quién es el más afectado? Pues el que pide prestado, el que trae una tarjeta de créditos, el proletario, el clase media, todos esos que van a tener que pagar más interés por la utilización de un capital de alguna otra persona o alguna otra institución. De ahí que, jóvenes, esa yo creo que sería la noticia cumbre de hoy día. Mientras tanto, al aumentar los dólares, y si México no aumenta su tasa de interés, pues muchos capitales que están internamente, que no le haga caso a Merrill Lynch, en este caso del gordito del Banco de México, porque si bien, el aumento de la tasa de interés gringa va a provocar también afectaciones en la demanda mexicana. ¿Por qué? Porque el Banco de México se entiende que el Banco de México va a aumentar también su tasa de interés, puede afectar la demanda o va a afectar la demanda. Y también va a provocar una sobredemanda de dólares, en un periodo corto. Así es que el dólar, porque ahora está a 17.35, 17.40, no sé cuánto esté hoy. Pero, lo que sí es definitivo, es que Banco de México debe de aumentar las tasas de interés para evitar mucha fuga de capital de México a los Estados Unidos y evitar que el dólar se siga revaluando con respecto al peso o la devaluación del peso, pues que no llegue a 20, que lo puedan sostener 17.40, máximo 18, ¿verdad? Y que el capital no se fugue. Yo creo que ahí está ahora la tarea que tiene el señor Carstens, allá en Banco de México, irle, como decimos aquí, mi Carstens, pero que no te dé hambre, ya, calculándole el agua a los camotes. Los camotes son muy sabrosos porque son azucarados, con mantequilla son excepcionales. Ya le estoy provocando aquí hambre al señor Carstens. Bueno, él tiene que ir calculando de acuerdo a los términos de la inflación, términos de paridad peso-dólar y la cantidad de dinero existente en el mercado. Ahí ese es su trabajo, el trabajo del Banco de México, completamente. Que es muy limitativo con respecto al trabajo que se tiene en Estados Unidos, porque allá se ocupan del empleo y del crecimiento económico de la economía norteamericana. Esos dos elementos no están inscritos en las funciones que tiene el Banco de México en este país. Ojalá y algún día los senadores también le den esta función al Banco de México, aunque el presidente se vería limitado, o el secretario de Hacienda, que es su interlocutor. Automáticamente Banco de México sería la Secretaría de Hacienda que tenemos actualmente, pero con cierta independencia del poder ejecutivo. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, pues es controlada por los grandes banqueros mundiales, por Wall Street, y eso es malo, pero a la vez es bueno porque también tiene injerencia el gobierno norteamericano, no hay duda al respecto. Bien. Ahora, con respecto a México, Estados Unidos también, que hoy, este mes, y a mí me sorprendió la cifra, por eso estamos hablando de una probable recesión, con esto del aumento de las tasas de interés, cómo se perjudica Norteamérica con un dólar tan fuerte, porque no puede exportar, y hablan de que la industria en Estados Unidos pensaban que iba a disminuir el 0.1%, y nanay, el 0.6% es un mundo para los Estados Unidos. Con este dólar tan fuerte, no pueden exportar. Entonces, ahí es como dices él, ahí es donde nos vamos a ver afectados. De ahí que trasladan la producción automotriz, se está pensando trasladar un 50% de la producción automotriz de Estados Unidos a México, porque los salarios aquí son de muerte, son salarios de mugre, mientras que en Estados Unidos un asalariado
en la industria automotriz, pues va a ganar $29 en 2, 3 años, pero arriba de $20 fácilmente. Entonces, esa es la diferencia. Y no crean que son más productivos que los de Ramos o que los nuestros. No, los nuestros son más productivos que los gringos. Pero aquí tenemos líderes charros que no se preocupan de aumentar el salario. Aquí el salario promedio de la industria automotriz en México es de $5 la hora, desde ejecutivos hasta obreros. En Estados Unidos va a ser de $20, $22, pero la van a subir a 29. Pero aquí los líderes charros como Tereso Medina, la CTM, Confederación de Trabajadores de México, ya nadie trabaja en esa organización. Son puros, ¿para qué les digo? Entonces, les vale madre, tanto que tienen representatividad en la Comisión de Salarios Mínimos y se les ocurre a los patroncitos, al gobiernito, al señor ese que gana 130,000 pesos mensuales, y a los de la CTM aumentar el salario en México el 4%. Que porque la inflación está al 2.8%. Yo ya voy a dudar del INEGI también, porque ayer fui al súper, el tomate a 19, la uva a 20 y tantos, digo yo, no puede haber un aumento del 2.3%, algo está pasando. Están maquillando mucho las cifras del INEGI. Esto es preocupante. La burguesía en Argentina se quejaba de la señora Kirchner. Ahora nadie se está quejando del INEGI. No, todo está muy bien, ni madre. Ayer me decía un contador, oye, no es posible, los autos, la varilla de cemento costaba 9.50, ahorita vale 12 pesos. El bulto de cemento valía 1.10, hoy vale 1.25. Y así me voy con productos. Digo, no hay nada que se le asemeje al 2.8% que habla el señor Carsten. Ahí es donde, digo, no Carsten, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística que dirige el señor Sojo, aquel que era secretario de Economía con el nefasto de Vicente Fox, un ignorantazo que teníamos, como este que tenemos actualmente. Pero, concretamente, hasta Broso de Televisa, lo vi, Cruz, el del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, diciendo, con un salario, perdónenme, dijo Cruz, con un salario de 728 pesos, mínimo, de 72.80, fíjense, me estaba equivocando, por 10, de 72.80, ¿qué puede consumir la gente? La Constitución es muy clara. Tenemos que darle un salario justo a la gente, un salario digno, para que pueda por lo menos comprar los bienes de primera necesidad, para que la familia no pase hambre. Pues en México, la mitad, un 15 o 20% del país pasa hambre. Es todo el sur de México, con salarios en Mérida de 600, 700 pesos por semana. No es posible. En Oaxaca, en Chiapas, en el estado de Hidalgo, que tiene puros políticos corruptos y corruptas, donde llegan a Coahuila gentes donde dicen que no ganan ni 500 pesos por semana. Aquí se gana pues 1,200 pesos por semana en esta región, mínimo. Entonces, claro, las que trabajan con los comercios en la zona centro de Saltillo, hasta 600, 700 pesos. Pero en general es arriba de 1,000 pesos el salario en la ciudad de Saltillo. Bueno, en Oaxaca y ellos esa es la mitad. En Monterrey es casi el doble que Saltillo. Por eso es la zona más desarrollada y más rica de México. Entonces, en el fenómeno del salario mínimo, pues ahí debería citar la Cámara de Diputados porque hubo un madruguete en México diciendo que el salario iba a aumentar un 4%. Así, señor Peña Nieto, señor Videgaray, señor secretario de Economía, no puede crecer la economía. Entiéndanlo. Si el 60% del conjunto del Producto Interno Bruto, del crecimiento del Producto Interno Bruto, equivale al consumo, no reduzcas el consumo, Videgaray. Es una falacia pensar, hay estudios muy concretos. Si quieren después hasta les doy la bibliografía de la Universidad de Berkeley, de Harvard, de todos lados, de México, donde no un aumento salarial moderado, digo, a más arriba que la inflación, para ir recuperando lo que hemos perdido en 30 años, el 80% del salario, no va a provocar inflación. No, va a provocar más consumo. Se van a utilizar adecuadamente la capacidad de las industrias. No vamos a estar abajo de su potencial, como dicen los gringos, o en la subutilización de maquinaria
Porque la gente va a traer que consumir, va a traer dinero para consumir. Miren, observen diciembre, el centro de la ciudad de Saltillo es una locura. ¿Por qué? Pues porque el asalariado trae doble o triple salario. Uno, está contento el comerciante porque le están consumiendo. Dos, está contento el asalariado. El industrial a lo mejor me van a decir, está molesto porque pues tiene que pagar los aguinaldos. Sí, pero el propio comerciante le está demandando más productos porque hay mucha gente que está consumiendo. Entonces las máquinas que estaban al 60, 70% de su capacidad, pues pueden entrar al 80 y 90, con un mínimo de mano de obra ajustada hacia la alza, mínimamente pueden ser en lugar de 10 trabajadores, 11 o 12. Y eso es benéfico para todos. Y el gobierno también está contento, porque recibe más impuestos. La gente puede pagar sus impuestos, que el predial, que las multas, el impuesto de la tenencia, en fin, lo que ustedes quieran como impuesto. Entonces, pues muy mal hecho por parte de la CONASAMI, Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de dar el madruguete y no acatar, o más bien no hacerle caso al señor Mancera, ahora gobernador del Distrito Federal, que ya es entidad federativa, donde proponía que mínimamente subiéramos el salario 80, 85 pesos. Y de ahí irnos pausadamente para que la gente empezara a recuperar su poder de compra. No, Peña Nieto y el señor de Hacienda siguen en su modelo neoliberal, queriendo tener salarios deprimidos, de muerte, de miseria, para que supuestamente más exportar y que la inflación no se destape. Dos falacias o tres falacias ya comprobadas a nivel mundial por todas las ciencias económicas o las escuelas económicas. De ahí que ese es el comentario de hoy día antes de fin de año. Pásenla muy bien, cuídense todos. Ya sé que su aguinaldo va a ser mínimo, o bien el pago de diciembre es mínimo, pero cuídenlo. ¿Y cómo andan las bolsas con esto de la señora Gilling? Pues subiendo algo, pero por ejemplo, las bolsas europeas que van retrasadas, el FTSE pues .66, perdón, el .72, Francia estaba subiendo el .20, el CAC 40 de París, Germany va subiendo el .18 y toda Europa, déjenme, Dinamarca el .49, Finlandia el .76, como que ya la raza está más tranquila. Dice, bueno, ya empezó Gilling a subir, Suiza subiendo el .26 y en general Europa está teniendo un aumento en sus bolsas del .16% allá en todo el viejo continente. En lo que concierne a las Américas, que ya se está dando la noticia, pues el Dow Jones subiendo el 1%, había estado bajando toda la semana. El Nasdaq, las 100 más importantes, 1.17, el Standard & Poor's, el .68%. Argentina bajando la bolsa terriblemente, 2.63, 2.99, casi el 3%. Perú subiendo el Perú el .23, México subiendo la bolsa el .44, pero en el año pues ha subido ya el 7.13%. Muy bien, bueno, ya les fue mejor a todos aquellos que dejaron su dinero ahí en bolsa. Chile subiendo la bolsa 1.32 y Venezuela subiendo 18.27 la bolsa de valores, no, .30 la bolsa de valores de Venezuela, y Colombia subiendo el 1.66%, pero la bolsa colombiana ha estado perdiendo el 18.47% por ciento en todo el año. Ahora, ¿qué nos dicen los mercados de las materias primas? Por ejemplo, energía, que el petróleo bajando el 4.44. Bolas. Ahora sí estuvo terrible. A 35.69 quiere decir que la mezcla mexicana en 28 pesos. El caso de, déjenme ver, el precio de la energía,
Esto es nuevo, estoy así, étonné, como dicen los franceses. El crudo no, bajando 1.67, 1.27 el Brent. Sí, pero la bolsa, la mezcla mexicana estará a 27, 28, 29 pesos. La gasolina bajando el 0.60 y el heating oil 3.28%. Esto pues sigue teniendo graves impactos en la industria petrolera, donde las inversiones pues se van a caer totalmente. ¿A quién le interesa actualmente invertir en petróleo, pero también en los metales? También en los metales. Miren, subió el oro 0.92, la plata el 1. No, la plata estamos hablando del 3.13, 2.3% la plata. Pero el cobre bajando el 2.29, terrible para Chile, terrible. No, subiendo el 0.85 el cobre, a 207, pues les digo, casi anda en la mitad de lo que hace un año y medio. El aluminio bajando el 1.37, 3.09 el zinc y el estaño el 1.19. Hay una crisis total de las materias primas a nivel mundial. ¿Por qué? Por la baja de crecimiento de China, de los propios Europa, Estados Unidos, y bueno, esto pues las implicaciones las vamos a ver en la inversión de todas las actividades que el ser humano desarrolla desde la industria, la agricultura y los servicios. ¿Cómo andan los granos? Pues bajando el 2% el maíz y el trigo, más del 2%, increíble. La soya bajando el 0.52%. Por todos lados, Argentina va a sufrir mucho, señor Macri. Yo no sé, les está bajando los impuestos y al mismo tiempo está bajando el precio. Así es que doble pérdida. El café bajando el 0.54%, el algodón 0.09%, la madera subiendo el 1.33% y el etanol bajando el 3.46%, igual que el petróleo. El ganado en pie para abajo, ya están en 1.24%, el ganado engordado en 1.47 y el puerco en 57.90. Todos bajando terriblemente a precios que no nos imaginábamos con los precios que se manejaban el año pasado. De ahí que jóvenes, pues las cosas están graves. Como dicen, el crudo cae abajo de los $35 en Nueva York por primera vez desde el 2009. Dice que de todas maneras esperan que el petróleo pueda bajar hasta $20 el barril. Esto equivale a 4 pesos actualmente, que un litro de petróleo, de petróleo extraído del mar o de donde quieran, cuesta 4 o 5 pesos, menos que una Coca-Cola pequeña de la que compramos en 6.50. Todos los viejos, porque era la única coca que había, una coca chiquita, por eso la gente no engordaba tanto. Hoy hay cocas grandotas, pues la gente está súper gorda. Bien, jóvenes, yo me voy a despedir por este año. Les deseo a todos feliz Navidad, un bonito año nuevo, 2016. Ojalá que las predicciones de todos estos economistas y las propias nos equivoquemos. Quisiéramos que el mundo creciera más, que hubiera más felicidad, que se acabaran las guerras, que cuidáramos el ambiente ecológico, obviamente, que cuidemos. Y sobre todo, pues que tratemos mejor a nuestros congéneres con mejores salarios, mejores condiciones de vida. De ahí que les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias por su presencia y hasta el 2016 aquí nos vemos. Gracias.